Hay palabras que no solo se escuchan, se sienten. Y hoy, entre el silencio del amanecer, hay una voz que resuena en lo más profundo de tu alma. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Quizás llevas días caminando con el corazón cargado, sin entender por qué las cosas no cambian. Pero en este instante, mientras respiras, el cielo te está recordando que no caminas solo. Hay una presencia que te guía incluso cuando no la ves. Una mano invisible que sostiene tu vida cuando todo parece derrumbarse. El Salmo 23 no es un simple poema antiguo. Es una llave espiritual que abre el descanso de quienes confían. Un susurro divino que transforma el miedo en calma y la incertidumbre en certeza. Quédate, porque en los próximos minutos descubriremos los secretos escondidos detrás de cada palabra de este salmo. Esas promesas que no solo bendicen tu mañana, sino que tienen el poder de sanar el alma herida. No importa cuántas tormentas hayas atravesado, ni cuántas veces te hayas sentido vacío. Si hoy estás aquí, es porque Dios te ha llamado a reposar en su presencia, y cuando lo hagas, verás cómo tu espíritu se aquieta, cómo tu mente se libera, y cómo tu corazón vuelve a latir con esperanza. Hay algo que el Espíritu quiere revelarte, algo que cambiará tu manera de orar y de mirar la vida. No apartes tu atención, porque lo más profundo de este mensaje aún está por venir. Hay una verdad que tiene el poder de cambiar tu manera de vivir cada día. No caminas solo, ni dependes del azar, ni del esfuerzo humano. Dependes del pastor. Cuando el corazón comprende esto, se libera del miedo, porque reconoce que hay una voz que guía, una mano que sostiene y un amor que nunca abandona. Esa voz es la del Señor, el pastor de tu alma. A veces la vida se siente como un campo lleno de caminos inciertos. No sabes cuál tomar, ni hacia dónde avanzar. Pero cuando confías en Dios como tu pastor, ya no necesitas entenderlo todo, solo seguir su dirección. Hay días en los que parece que la vida te da la espalda, cuando los recursos escasean, cuando las fuerzas no alcanzan y las puertas se cierran sin explicación. En esos momentos, el enemigo intenta susurrar al oído: Dios te ha olvidado. Pero la voz del pastor responde con ternura: no temas, porque yo cuido de ti. El Señor no solo te observa desde lejos, Él camina contigo, te guía paso a paso, y aun cuando no ves el camino, Él ya lo ha preparado. Si hoy te sientes perdido, cansado o vacío, detente por un momento y deja que esta verdad te abrace. Nada te faltará, no porque no haya carencias, sino porque el Dios que provee no te dejará sin lo esencial para avanzar. Él conoce tus necesidades antes de que las pronuncies, y mientras tú ves una dificultad, Él ya está diseñando una salida. Dios no promete ausencia de pruebas, pero sí garantiza su presencia en medio de ellas. Y esa presencia es suficiente para sostenerte, para consolarte, para darte fuerzas cuando todo parece imposible. El pastor no abandona a sus ovejas. No importa cuántas veces te hayas desviado, cuántas heridas lleves o cuántas veces hayas tropezado, Él va por ti, te busca, te carga sobre sus hombros y te lleva de nuevo a casa. Porque el amor de Dios no se rinde, no se cansa y no deja de cuidar de ti. ¿Sabías que las ovejas confían ciegamente en la voz de su pastor? Cuando Él las llama, ellas lo siguen sin miedo, aunque el terreno sea oscuro o desconocido. Así quiere Dios que camines, no viendo el destino, sino oyendo su voz. Él sabe cuándo detenerte, cuándo avanzar y cuándo esperar. Y aunque parezca que nada ocurre, en el silencio Él sigue trabajando a tu favor. Tu pastor no improvisa, tiene un propósito en cada paso, y en cada estación de tu vida está escribiendo algo eterno. Por eso, si hoy atraviesas una temporada difícil, no te desesperes. Tal vez Dios te esté enseñando a confiar, a depender,
a soltar el control, a recordar que no todo se logra con fuerza humana, sino con fe, paciencia y obediencia. Nada te faltará, aunque no tengas todo lo que deseas. Nada te faltará, porque Dios suple lo que tu alma necesita más que cualquier cosa: paz, esperanza y dirección. Muchos piensan que nada me faltará significa abundancia material, pero su verdadero significado es plenitud interior. Es cuando tu corazón descansa en Dios, aún sin tenerlo todo. Cuando puedes decir: tengo poco, pero tengo paz; tengo luchas, pero tengo fe; tengo lágrimas, pero tengo esperanza. Ahí es donde el pastor demuestra su poder, cuando en medio del vacío Él llena, cuando en medio de la pérdida Él sostiene, y cuando en medio del silencio Él habla. Quizás hoy no tengas todas las respuestas, pero el pastor no necesita explicarte todo para probar que te ama. Él quiere que lo sigas con confianza, que lo busques en oración, que lo reconozcas en lo cotidiano. Porque a veces los milagros más grandes no se ven en lo externo, sino en lo que Dios está restaurando dentro de ti. Permítele hoy al pastor guiar tus pasos. Tal vez has intentado resolver las cosas a tu manera y solo has encontrado cansancio. Pero si decides rendirte ante su voluntad, verás que Él abrirá caminos donde no los había, que traerá paz donde antes había ansiedad, y que pondrá orden donde todo era confusión. Dios no se olvida de los suyos. Cada lágrima tuya tiene valor ante sus ojos. Cada noche en la que oraste sin respuesta, Él la escuchó. Cada clamor silencioso que hiciste, Él lo anotó en su corazón. No estás solo. Tu pastor está cerca. Él camina delante de ti, defiende tu causa y prepara lo que viene, incluso cuando tú no puedes verlo. Por eso, mientras escuchas estas palabras, tómate un instante para respirar y decir: Señor, tú eres mi pastor, y eso me basta. Y verás cómo esa frase tan simple se convierte en un refugio, en una promesa viva, en una paz que supera todo entendimiento. Porque cuando Dios guía, aunque el camino sea incierto, siempre llega al lugar correcto. Cuando el alma se agita, cuando los pensamientos se enredan y el corazón parece no tener descanso, el pastor te llama a detenerte, a respirar otra vez, a recordar que no todo depende de ti. Hay momentos en los que la vida se vuelve una carrera interminable. Corres, luchas, te esfuerzas y sin darte cuenta, te has olvidado de descansar en Dios. Pero el Señor no solo quiere que avances, también quiere que descanses en su presencia. El Salmo dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa no es una promesa para el mañana, es una invitación para hoy. Mientras muchos buscan paz en lo externo, Dios la ofrece en lo más profundo del corazón. Cuando todo alrededor parece inestable, Él te dice: ven, siéntate conmigo un momento, deja tus cargas y escucha mi voz. Porque a veces la oración no consiste en hablar sin parar, sino en guardar silencio y dejar que el alma escuche. El descanso que Dios da no es el de un cuerpo cansado, sino el de un espíritu que suelta lo que no puede controlar. Es el descanso del que confía, del que sabe que el Padre no llega tarde, del que entiende que incluso en la espera Dios sigue obrando. Imagina por un momento esos verdes pastos de los que habla el Salmo. No son un lugar físico, son un estado del alma donde las tormentas se calman y la mente encuentra sosiego. Allí el pastor te acuesta, te cubre con su paz y te recuerda: no estás solo, no tienes que cargar con todo, yo cuidaré de ti. A veces el mayor acto de fe no es seguir luchando, es detenerte a descansar en Dios. Porque el que confía en Él puede cerrar los ojos sin temor, sabiendo que hay un pastor velando en medio de la noche. Hay quienes viven agotados por querer resolverlo todo, por cargar culpas, preocupaciones y heridas que ya deberían haber soltado.
Pero Dios no te creó para vivir agobiado. Él quiere que tu alma tenga reposo, que tu corazón respire, que tus pensamientos se aquieten bajo su amor. Cuando el mundo grita que corras, Dios te invita a quedarte quieto y contemplar su fidelidad, porque solo en el silencio del alma puedes oír cómo Él susurra: todo estará bien. Y aunque los problemas sigan ahí, algo dentro de ti cambia. Ya no te domina el miedo, porque sabes que hay un Dios mayor que tu angustia. Y eso, aunque el exterior no cambie, lo cambia todo. El agua de reposo de la que habla el Salmo no es solo calma, es restauración. Cuando el alma bebe de esa agua espiritual, se renueva. Cuando el corazón se moja con esa gracia, vuelve a creer. Si te has sentido seco espiritualmente, si has orado sin sentir nada, si has servido sin ver fruto, Dios te está diciendo hoy: ven a las aguas tranquilas, deja que yo te restaure. No necesitas fingir que estás fuerte, no tienes que aparentar que todo está bien. El pastor conoce tus heridas y tus silencios, conoce tus noches sin descanso y tus pensamientos sin palabras, y aún así te invita a su reposo. En esos momentos de quietud donde solo estás tú y Él, ocurre algo que ninguna multitud puede darte: la verdadera paz. Esa paz que no depende del dinero ni de las circunstancias, sino de la presencia. La presencia que te abraza cuando todo se derrumba, que te levanta sin ruido, que sana sin explicación. Por eso, si hoy sientes cansancio, no te esfuerces en ocultarlo. Ve al pastor tal como estás, cierra tus ojos, suelta el control y dile con el alma: Señor, enséñame a descansar en ti. Y verás cómo poco a poco la tormenta interna comienza a calmarse, la respiración se vuelve ligera y el alma vuelve a sonreír. Porque en esos verdes pastos no hay exigencia ni culpa, solo amor. Un amor que te permite ser humano, equivocarte, llorar y aún así ser abrazado. El descanso de Dios no te adormece, te restaura, te devuelve la fuerza para seguir caminando, la fe para volver a creer y la esperanza para no rendirte. Por eso, cuando el día se vuelva pesado, recuerda esta imagen. El pastor te conduce a un campo de calma, te invita a descansar y con una voz suave te dice: mientras tú descansas, yo trabajo. Ahí, justo en ese lugar, empieza la verdadera oración. No con palabras, sino con un corazón que se entrega por completo a Dios. Hay heridas que no se ven, pero pesan más que cualquier carga. Son esas que llevas en silencio, que escondes tras una sonrisa o una oración repetida. Y a veces piensas que nadie las nota, pero Dios sí las ve. El salmista dijo: confortará mi alma. Esa frase no habla solo de consuelo, habla de sanidad, de reconstrucción, porque cuando el alma se quiebra, Dios no la desecha, la repara con ternura. Hay momentos en los que ni siquiera sabes qué pedir. Solo sientes cansancio, vacío o una tristeza sin explicación. Y justo ahí, en ese silencio donde las palabras se acaban, Dios actúa con más fuerza. Él no necesita discursos largos para tocar tu corazón. A veces basta con un suspiro, con una lágrima que cae, para que el cielo entero se mueva a tu favor. Cuando el alma se rompe, Dios no llega con reproches, sino con consuelo. No viene a recordarte tus errores, viene a recordarte quién eres para Él. Eres su hijo, su hija amada. Y por ti, el pastor deja las 99 y sale a buscarte. No para juzgarte, sino para levantarte del polvo, soplar sobre tus heridas y recordarte que aún hay propósito en ti. Quizás últimamente has sentido que perdiste el rumbo, que tus oraciones ya no tienen la misma fuerza, que la fe se te escapa entre los dedos. Pero el pastor sigue ahí, esperándote. Su voz sigue llamando:
Tu nombre, aunque tú creas que el silencio es lo único que te responde, Dios no se ha olvidado de ti. Aun cuando tú mismo te has rendido, Él sigue creyendo en ti, porque donde tú ves ruinas, Él ve una obra en proceso. Donde tú ves fracaso, Él ve formación. Donde tú ves fin, Él ve un nuevo comienzo. El alma cansada necesita descanso, pero también dirección. Y por eso el Salmo continúa diciendo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso significa que Dios no solo te restaura, también te enseña a caminar otra vez. Porque la verdadera sanidad no es solo sentirte mejor, es aprender a andar de nuevo, con propósito y confianza. Él endereza caminos torcidos, corrige pasos errados y transforma los desvíos en lecciones. Nada se pierde cuando lo pones en las manos de Dios. Tal vez has tomado decisiones que hoy lamentas, palabras que no debiste decir o caminos que te alejaron de su voz. Pero incluso ahí, en ese terreno donde te sientes perdido, Dios está trazando una nueva ruta para ti. Y no lo hace por obligación, lo hace por amor de su nombre, porque su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su promesa eterna. Él prometió no dejarte y no lo hará. Él prometió restaurarte y lo cumplirá. Él prometió guiarte y ya lo está haciendo, aunque no lo notes. Cuando sientas que no sabes hacia dónde ir, cierra los ojos y di: Señor, toma mi mano y guíame. Y verás cómo la dirección llega, no con ruido, sino con paz. A veces, la guía de Dios no viene con respuestas inmediatas, sino con serenidad en medio de la incertidumbre. Porque más importante que saber a dónde vas, es saber quién te acompaña. Y si es Él quien va delante de ti, puedes estar seguro de que no te perderás. Hay momentos en los que querrás retroceder, en los que el pasado susurra y la culpa te quiere atrapar. Pero Dios te recuerda: no camines mirando atrás. Yo ya te perdoné y te estoy llevando a un lugar nuevo. Él quiere enderezar tu caminar, no con castigos, sino con propósito. Quiere enseñarte que incluso las caídas pueden ser parte del proceso, que incluso los desvíos pueden llevarte a su gracia. Cuando el pastor guía, no lo hace con dureza, lo hace con amor. Su vara no hiere, corrige. Su cayado no castiga, protege. Su dirección no impone, invita. Y en ese proceso, el alma empieza a sanar, no solo porque el dolor se va, sino porque el corazón aprende a confiar otra vez. Dios no busca almas perfectas, busca corazones dispuestos. Y si tú hoy estás escuchando estas palabras, es porque el pastor ha decidido conducirte de nuevo al camino correcto. Él sabe dónde perdiste la fe, dónde te cansaste, dónde te rompiste. Y justo allí está construyendo una historia nueva. Por eso, aunque todavía no veas los resultados, aunque sigas esperando una respuesta, mantén viva tu confianza. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Dios no deja proyectos a medias, y tú eres su obra más valiosa. Cuando el alma comienza a sanar, algo cambia en la mirada. Ya no ves la vida con el peso del pasado, sino con la luz del propósito. Y eso es lo que hace el pastor cuando conforta el corazón. Te enseña a mirar desde su perspectiva. Hay heridas que tardan en cerrar, recuerdos que regresan una y otra vez, dudas que parecen imposibles de callar. Pero en medio de todo eso, Dios no se aleja. Él se queda. Te acompaña en el proceso, paso a paso, como un médico que no abandona al paciente mientras sana. A veces te preguntarás, ¿por qué las cosas no cambian de inmediato? ¿Por qué sigues sintiendo el mismo dolor, aunque has orado tantas veces? Pero el pastor no se apresura, porque sabe que una fe apresurada se quiebra fácil. Él prefiere obrar en silencio, mientras fortalece tus raíces en la paciencia y la confianza. Cuando Dios guía, no siempre lleva por el camino más corto, pero sí por el más seguro.
Y si a veces parece que retrocedes, quizás sea porque Él está preparando el terreno para que avances con firmeza. El Señor no se equivoca de ruta. Cada desvío, cada pausa, cada demora tiene un propósito escondido. Y aunque hoy no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás: ahora comprendo. Él siempre estuvo guiándome. Hay una parte de ti que necesita aprender a descansar incluso mientras camina. Porque caminar con Dios no significa correr sin parar. Significa avanzar con paz. Es permitir que Él marque el ritmo, aunque a veces parezca lento. Recuerda, cuando el pastor guía, no lo hace desde atrás, lo hace delante. Él va primero. Él observa el terreno, quita las piedras, espanta a los lobos y luego te dice: ahora sí, ven. Por eso, aunque no veas el camino, puedes avanzar sin miedo, porque si Él va delante, ningún enemigo puede alcanzarte. Hay momentos en los que el alma duda: ¿y si me equivoco? ¿Y si no era por aquí? Pero la fe no es certeza de dirección, es certeza de compañía. Y mientras el pastor camine contigo, no importa si el sendero cambia, siempre llegarás a buen destino. Dios no solo quiere confortarte, quiere enseñarte a oír su voz. Porque la verdadera restauración ocurre cuando el alma aprende a reconocer la voz del pastor entre tantos ruidos. El mundo grita: sigue tu corazón, pero el pastor susurra: sigue mi voz. Y ahí está la diferencia entre perderse y ser guiado. Su guía no siempre llega como esperas. A veces viene en forma de una puerta cerrada, de un no que te salva, de una espera que te madura. Y aunque duela, su dirección siempre te protege. Dios no te guía solo hacia lugares cómodos, te guía hacia lugares donde tu fe crece, porque Él sabe que no hay crecimiento sin proceso, ni victoria sin batalla, ni madurez sin prueba. Por eso, cuando sientas que tu vida se estancó, recuerda, quizás no estás detenido, estás siendo moldeado. El pastor no solo repara lo roto, también te enseña a no volver a romperte igual. Por eso te muestra el error, no para culparte, sino para fortalecerte. Te enseña a reconocer lo que te aparta de su paz, a soltar lo que no proviene de Él y a volver a caminar con paso firme. Cuando Dios restaura, no te deja igual. Te da una nueva forma de ver, de sentir, de creer. Te convierte en alguien más sabio, más compasivo, más fuerte, porque el que ha sido sanado por Dios ya no camina como antes, camina con gratitud. Y esa gratitud se nota en la mirada, en las palabras, en la manera en que enfrentas la vida. Ya no reaccionas igual, porque sabes que no estás solo. Sabes que cada paso está acompañado por una mano invisible que nunca te suelta. Quizás este tiempo ha sido difícil, pero no ha sido en vano. Dios ha estado obrando aún en lo que no ves. Ha estado restaurando lo que tú dabas por perdido. Y pronto verás fruto de esa restauración. Cada lágrima derramada fue regando una semilla de fe. Cada noche en silencio fue preparando una nueva mañana. Y cada oración, aunque creíste que se perdió, fue almacenada en el corazón de Dios. El pastor no olvida ni una sola palabra tuya. Y cuando llegue el momento justo, hará brotar lo que sembraste en fe. Así que sigue caminando, aunque no veas la meta. Sigue creyendo, aunque el cansancio te visite. Sigue orando, aunque el silencio parezca largo. Porque en ese proceso, tu alma está siendo restaurada. Y cuando el pastor termine su obra, mirarás atrás y dirás con lágrimas de gratitud: Él fue quien me sostuvo, Él fue quien me levantó, Él fue quien me guió por amor de su nombre. Hay momentos en la vida donde la fe se pone a prueba de verdad. Cuando la noche parece más larga de lo normal, cuando el silencio pesa más que las palabras, y el alma tiembla al no entender lo que Dios está haciendo. Todos, en algún punto, caminamos por valles oscuros. Valles donde las fuerzas se acaban,
donde el corazón se parte y donde pareciera que la presencia de Dios se ha ido. Pero el Salmo no dice, si ando en valle, dice, aunque ande. Eso significa que los valles no son opcionales, son parte del camino. Aún los que aman a Dios pasan por ellos. La diferencia es que no lo hacen solos. En los valles es donde más aprendemos quién es nuestro pastor, porque cuando todo va bien, lo admiramos. Pero cuando todo va mal, lo conocemos. Dios nunca prometió ausencia de dolor, pero sí prometió su presencia constante. Y esa promesa lo cambia todo. Cuando la oscuridad llega, el miedo susurra, estás solo. Pero la voz del pastor responde, no temas, porque yo estoy contigo. En el valle, la fe deja de ser teoría y se vuelve vida. Ya no se trata de repetir versículos, sino de caminar creyendo. Aunque el suelo tiemble, aunque la respuesta no llegue, aunque las lágrimas no paren. Y es ahí, en ese terreno donde sientes que no puedes más, donde Dios se revela con más poder. Porque su luz brilla más fuerte cuando la noche es más oscura. El valle no es castigo, es aula. Es donde el pastor enseña a sus ovejas a depender solo de su voz. Cuando las circunstancias fallan, cuando la gente se aleja, cuando los recursos se acaban, Él sigue allí, hablándote en medio del silencio. El valle tiene un propósito, recordarte que la presencia de Dios es más real que cualquier sombra. Tal vez hoy te encuentres en uno de esos valles, un diagnóstico que te asusta, una pérdida que todavía duele, una puerta que se cerró sin explicación, un miedo que no logras vencer. Pero escucha bien, el valle no es tu destino, es tu camino. No naciste para quedarte ahí, sino para atravesarlo. Y mientras lo haces, hay alguien que camina a tu lado. Él no va detrás empujándote, ni adelante exigiéndote. Él va a tu lado, sosteniendo tu paso cuando ya no tienes fuerza. Cuando todo parece derrumbarse, Él susurra, no temas, yo te sostengo. Cuando no sabes qué hacer, Él te recuerda, yo soy tu guía. Y cuando sientes que el dolor te supera, Él te abraza y dice, no estás solo. El miedo siempre intentará robarte la paz, pero el amor perfecto de Dios lo echa fuera. Ese amor que no se rinde, que no abandona, que no cambia según las circunstancias. A veces pensarás que no puedes seguir, pero el pastor nunca permite que el valle te destruya. Solo permite que te transforme. Cada lágrima derramada en ese camino será recogida por sus manos. Cada noche de angustia será usada para fortalecer tu fe. Cada silencio tendrá su respuesta a su tiempo. Porque si Él está contigo, no hay valle que dure para siempre. La sombra puede cubrirte por un tiempo, pero no puede quedarse. Porque donde entra su presencia, la oscuridad tiene que huir. Dios no te ha dejado. Aunque no lo sientas, Él sigue obrando. Aunque no lo veas, Él sigue guiando. Aunque no lo escuches, Él sigue hablando. El valle te hace vulnerable, pero también te hace dependiente. Y es ahí donde descubres que la presencia de Dios es tu verdadera fortaleza. Así que no temas, no porque seas fuerte, sino porque Él pelea tus batallas. Cuando te falten palabras, ora con el alma. Cuando no tengas fuerzas, adora con lágrimas. Y cuando creas que todo terminó, recuerda que la historia todavía está en manos de aquel que nunca pierde. Dios no te llevará al valle para dejarte ahí. Te lleva para mostrarte su poder en medio de tu debilidad. Porque solo en la oscuridad se aprecia la luz. Él está contigo, incluso en lo que no entiendes. Él te cubre, incluso en lo que temes. Y Él te sostiene, incluso cuando piensas que no lo mereces. Así que, mientras atraviesas este valle, no te detengas, no te rindas, no mires atrás. Levanta tu mirada y repite con fe, Señor, aunque camine en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo.
Esa declaración tiene poder, porque cada vez que la pronuncias, el temor retrocede y la fe avanza. Cada vez que la crees, las sombras pierden fuerza y la presencia de Dios se hace más real. El valle no es el fin, es el escenario donde Dios mostrará su fidelidad. Y cuando salgas de él, no serás la misma persona. Serás más fuerte, más sensible, más lleno de fe. Porque solo quien ha pasado por la oscuridad puede hablar de la luz con convicción. Cuando la oscuridad parece interminable, el alma necesita algo más que consuelo. Necesita dirección. Y eso es precisamente lo que el pastor ofrece cuando extiende su vara y su cayado. El Salmo dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es una frase poética, es una verdad profunda. Porque la vara representa autoridad y defensa, y el cayado simboliza guía y corrección. Con una, Dios te protege. Con la otra, te enseña el camino. Ambas cosas son necesarias para llegar a destino. Cuando el miedo te paraliza, Dios levanta su vara contra aquello que te amenaza, y cuando te desvías sin darte cuenta, su cayado te atrae de nuevo a su lado. Así, sin violencia, sin gritos, con la dulzura de un amor que corrige sin humillar, el pastor mantiene tu vida bajo su cuidado. A veces no entendemos su disciplina. Nos cuesta aceptar cuando Él cierra una puerta o nos quita algo que amábamos. Pero lo que parece pérdida, muchas veces es protección disfrazada, porque Dios ve lo que tú no ves, y lo que hoy duele, mañana será la razón por la que le des gracias. El pastor nunca hiere por castigar, corrige para salvar. Su vara no cae sobre ti, cae sobre lo que te daña. Su cayado no te aleja, te acerca. Y mientras más entiendes eso, más confianza nace en el corazón. En los valles de sombra no necesitas saber todo lo que viene. Solo necesitas sentir el toque del cayado que te guía, escuchar el sonido de la vara que golpea al enemigo y recordar que el pastor sigue a tu lado. Muchos se preguntan por qué, si Dios los ama, permite que pasen por pruebas. Y la respuesta está aquí, porque el amor verdadero no evita las pruebas, te entrena para superarlas. El valle no te destruye, te forma. Te enseña a caminar sin depender de tus fuerzas. Te muestra que la fe no se trata de entenderlo todo, sino de seguir caminando aún sin ver. Cada vez que el pastor levanta su vara, el enemigo retrocede. Cada vez que extiende su cayado, el alma cansada encuentra dirección. Y en ese balance perfecto entre protección y guía, encuentras lo que el mundo no puede ofrecer: aliento. Sí, ese aliento que levanta al que ya no tiene fuerzas, que da valor al que ha sido herido, que llena de esperanza al que ha llorado en silencio. La vara y el cayado no eliminan el valle, pero hacen que lo atravieses con dignidad y fe. Te recuerdan que no estás indefenso, que no eres una oveja abandonada en la oscuridad. Tienes un pastor que pelea por ti, que defiende tu causa y que guía tus pasos hacia la luz. A veces, cuando el alma se siente sin rumbo, Dios usa su cayado para tocarte el corazón y recordarte: no te has perdido, aún estás en mi camino. Ese toque puede ser una palabra, una oración, una persona que llega en el momento justo, o incluso un silencio que te hace reflexionar. Porque el pastor tiene 1000 formas de hablarte, y cada una lleva su sello de amor. El aliento que Él te da no es emocional, es espiritual. No depende de un resultado favorable, sino de la certeza de su presencia. Él no dice: te sacaré del valle, dice: te acompañaré en él. Y cuando sabes que el Dios Todopoderoso camina contigo, el miedo pierde su poder. Hay días en que sentirás que la vara te corrige. No te resistas. Esa corrección es la señal de que aún te considera parte de su rebaño. El pastor no corrige ovejas ajenas, solo las que ama. Y cuando sientas el toque suave del cayado, deja que te guíe.
Aunque te cueste, aunque no entiendas, cada paso que das bajo su dirección te acerca a lo eterno. Por eso, aún en medio del valle, puedes levantar tu voz y decir: gracias, Señor, por tu vara y tu cayado. Gracias, porque en tu corrección hay amor y en tu guía hay vida. Esa gratitud en medio del dolor es lo que transforma la prueba en testimonio. Es lo que convierte el miedo en fortaleza y la incertidumbre en paz. El pastor no te ha dejado. Él camina contigo, defiende lo que es tuyo y te guía con ternura hacia la salida del valle. Y cuando llegues a la luz, entenderás todo. Verás que la vara que un día te asustó era tu protección, y que el cayado que te tocó el alma era su manera de decirte: no te rindas, estoy contigo, porque donde el pastor está presente no hay sombra que permanezca, ni noche que dure para siempre. Hay momentos en los que sientes que todo se levanta en tu contra. Personas, circunstancias, temores, voces que te dicen que no vas a lograrlo. Pero justo en esos momentos, Dios comienza a preparar algo en silencio. El Salmo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y eso significa que mientras otros planifican tu caída, Dios está preparando tu victoria. El pastor no solo te guía, también te honra. Y lo hace de una forma tan inesperada que muchas veces la bendición llega justo cuando parecía que todo había terminado. Dios no te libra de la batalla, te bendice en medio de ella, porque su propósito no es que huyas de los conflictos, sino que aprendas a ver su mano obrando incluso cuando hay oposición. Cuando el enemigo cree que te tiene acorralado, Dios abre una mesa de provisión, una mesa de gracia, una mesa donde te sientas con Él, mientras tus adversarios solo pueden mirar. Cómo su favor te rodea. Esa mesa no es material, es espiritual. Es la paz en medio de la guerra, la fe en medio del miedo, la calma en medio del caos. Es el lugar donde Dios demuestra que nadie puede arrebatar lo que Él ha decidido darte. Quizás has pasado por momentos donde te han criticado, donde te han juzgado sin saber tu historia, donde te has sentido traicionado o abandonado. Pero lo que otros no saben es que esas lágrimas fueron el terreno donde Dios estaba sembrando tu próxima cosecha. Él nunca olvida a los que confían en Él. Y cuando llega el tiempo de su justicia, la recompensa llega sin que tengas que defenderte. Por eso, no gastes energía en responder ataques. No devuelvas el mal con mal. Solo sigue orando, porque mientras tú oras, Dios prepara la mesa. Esa mesa representa restitución. Todo lo que el enemigo te quiso quitar, Dios lo multiplicará. Y cuando te sientes en esa mesa, no será para presumir, sino para testificar que Él nunca falla. El Señor no solo prepara una mesa, también decide el lugar, y muchas veces lo hace en presencia de tus enemigos, para que los que dudaron de tu fe vean el poder de tu Dios, no para humillarlos, sino para mostrar su gloria. Porque el verdadero triunfo no está en ver caer a los demás, sino en ver cómo Dios te levanta sin que pierdas tu paz. Hay batallas que se ganan de rodillas, y mesas que solo se preparan con lágrimas. Por eso, si has llorado mucho últimamente, no pienses que fue en vano. Cada lágrima fue un ingrediente que Dios usó para preparar tu banquete de bendición. Y cuando llegue ese momento, cuando veas que todo empieza a cambiar, recordarás este proceso y dirás: ahora entiendo, todo lo que dolió era parte de lo que Dios estaba preparando. El pastor no olvida tus sacrificios. Él vio las veces que ayudaste sin que nadie lo supiera, las veces que perdonaste sin recibir disculpas, las veces que serviste aún estando herido. Y esas cosas que el mundo no valora, Dios las recompensa. Cuando la mesa esté lista, no faltará nada. Habrá provisión, habrá gozo,
habrá abundancia y, lo más importante, habrá paz, porque cuando Dios prepara algo, lo hace perfecto y a su tiempo, ni antes ni después. Y cuando llega ese momento, nada ni nadie puede detenerlo. Así que no temas si ahora te encuentras en un tiempo de lucha. Esa batalla no es el final, es el preludio de un banquete espiritual. Dios ya está colocando los manteles, sirviendo las bendiciones y poniendo tu nombre en la mesa que Él mismo ha preparado. Lo que ahora te causa lágrimas, mañana será testimonio. Y cuando te sientes en esa mesa, no mirarás con rencor a los que te hicieron daño, mirarás con compasión y dirás: gracias, Señor, porque usaste incluso el dolor para llevarme a este lugar. El pastor no olvida, no se equivoca, no llega tarde. Y cuando Él decide honrarte, lo hace de manera que todos sepan que tu victoria vino del cielo. Cuando Dios prepara tu mesa, no solo te alimenta, te unge. Y esa unción no es un símbolo vacío, es su forma de marcarte, de separarte, de decirte: eres mío y sobre ti derramo mi favor. El salmista dijo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite en tiempos antiguos se usaba para 3 cosas: sanar heridas, consagrar a los elegidos y fortalecer al cansado. Y eso mismo hace Dios contigo hoy. Cada herida que sufriste, cada lágrima que derramaste, Él la toca con su aceite sanador, no para borrar el pasado, sino para transformar el dolor en propósito. Cuando el pastor unge tu cabeza, no solo te sana, te prepara para una nueva temporada, para nuevas batallas, para mayores bendiciones. El aceite representa al Espíritu Santo. Y cuando Él desciende sobre ti, todo cambia. La mente se aclara, el corazón se pacifica y el alma recobra fuerzas que creías perdidas. Hay personas que intentaron herirte, situaciones que quisieron secar tu fe, pero el aceite de Dios rompe el peso del pasado. Él unge tu vida para que nada del ayer te ate al dolor. Y cuando ese aceite toca tu ser, algo ocurre dentro de ti. La tristeza se disuelve, el miedo se desvanece y el alma vuelve a respirar esperanza. Dios no te ha traído hasta aquí solo para consolarte. Te ha traído para llenarte hasta rebosar. Por eso el salmista declara: mi copa está rebosando. La copa rebosante no significa exceso material, sino plenitud espiritual. Es cuando tu corazón ya no vive de lo que falta, sino de la abundancia de su presencia. Hay días en los que la copa parece vacía, los ánimos bajos, la oración seca, la fe débil. Pero cuando el aceite del Espíritu cae sobre ti, esa copa vuelve a llenarse, y no solo se llena, se desborda. Porque cuando Dios llena, lo hace a su medida, y su medida siempre es abundancia. Él no da lo justo para sobrevivir, da más que suficiente para compartir. Por eso, cuando tu copa rebosa, tu paz toca a otros, tu fe inspira, tu esperanza contagia. La abundancia de Dios no es egoísta, te bendice para que seas canal de bendición. Tu copa rebosante no es trofeo, es testimonio. Es la evidencia de que Dios fue fiel incluso en tu valle. A veces, la unción llega después de las lágrimas, como el amanecer después de la noche. Y cuando llega, entiendes por qué tuviste que pasar por tanto. Porque sin valle no hay mesa, sin heridas no hay aceite, sin lucha no hay rebosar. El aceite de Dios no se derrama sobre los orgullosos, sino sobre los que aprendieron a depender de Él. Y cuando el Espíritu Santo unge tu mente, todo lo que antes te preocupaba pierde poder. Lo que antes dolía, sana. Lo que antes pesaba, se aligera. Hay una paz que llega cuando sabes que fuiste ungido por Dios. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que Él te dio. Ya no te comparas, porque sabes que tu bendición lleva tu nombre y nadie puede arrebatártela.
El enemigo quiso tocar tu mente con ansiedad, pero Dios ungió tu cabeza con su aceite de calma. Quiso llenar tu copa de temor, pero Dios la llenó de esperanza hasta rebosar. Y aunque muchos no lo vean, esa unción te hace diferente. Te da gracia donde otros ven imposibles, te abre puertas donde solo había muros, te permite avanzar con pasos firmes, aunque el terreno sea incierto. Hoy puedes decir con seguridad: mi copa está rebosando. No porque todo sea perfecto, sino porque la presencia de Dios llena cada espacio vacío. La unción no evita las pruebas, pero te da poder para superarlas sin perder la fe. Y cuando sales de ellas, sales más fuerte, más sabio, más lleno. Así obra Dios. Te unge, te restaura y te hace caminar con la frente en alto, no para que presumas, sino para que brilles con su luz. Y cuando otros vean esa paz que llevas dentro, entenderán que no fue suerte ni coincidencia. Fue la unción del pastor sobre tu vida. Cada paso que das, cada día que amanece, cada respiración que haces sin darte cuenta, es la prueba silenciosa de que Dios ha estado contigo todo el tiempo. El salmista no dice: espero que el bien y la misericordia me acompañen. Dice con certeza: ciertamente me seguirán. No es una posibilidad, es una promesa. El bien y la misericordia de Dios no caminan delante de ti, te siguen. Van recogiendo lo que el enemigo quiso destruir, van cerrando las heridas del camino, van dejando huellas de gracia tras tus pasos. Hay días en los que no ves ese bien, días en los que la misericordia parece distante, pero aunque tú no los veas, ellos nunca te han dejado de seguir. Dios no solo te da bendiciones, te acompaña con su bondad. Esa bondad que abre puertas, que cambia temporadas, que te sostiene cuando el alma tiembla. Y junto a esa bondad, su misericordia. Esa que te ha levantado cuando caíste, que te abrazó cuando fallaste, que te recordó que aún hay esperanza. La misericordia de Dios no se agota, no expira con tus errores, no se cansa con tus debilidades. Ella te alcanza cada mañana con ternura nueva. Hay cosas que perdiste que creíste nunca recuperar, pero la bondad de Dios está trabajando en silencio, dando forma a un futuro mejor del que imaginaste. A veces miras atrás y solo recuerdas el dolor, pero si miras con los ojos de la fe, verás que entre las sombras siempre hubo una luz siguiéndote. La misericordia divina, esa misericordia que no te dejó rendirte, que puso personas a tu lado cuando más lo necesitabas, que hizo que tu corazón siguiera latiendo cuando el cansancio parecía ganar. Y ahora, después de todo lo vivido, puedes mirar hacia el cielo y decir: Señor, no fue suerte, fue tu bondad la que me sostuvo, fue tu misericordia la que me trajo hasta aquí. El salmista termina el salmo con esta declaración poderosa: y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa frase no solo habla del cielo futuro, habla también del presente. Significa vivir en la presencia de Dios cada día. Significa que tu hogar no está en un lugar físico, sino en su abrazo, porque la verdadera morada del alma es su presencia. Allí no hay miedo, no hay ansiedad, no hay vacío, solo paz. Cuando decides vivir en la presencia de Dios, el pasado ya no te controla, el futuro ya no te asusta y el presente se vuelve suficiente. Ahí el alma encuentra su reposo. Ahí entiendes que la vida no se trata solo de llegar a metas, sino de caminar acompañado del pastor. El bien y la misericordia no son dos palabras bonitas, son la manifestación constante de su amor. Van contigo en cada estación, te siguen cuando dudas, te levantan cuando tropiezas, te sostienen cuando lloras. Y cuando creas que estás solo, recuerda, no solo tienes a Dios delante guiándote, también tienes su bien y su misericordia detrás.
protegiéndote. Así es su amor, te rodea por completo. Por eso, aunque el mundo cambie, aunque los días sean inciertos, puedes descansar en esta verdad. Nunca caminarás solo, porque el pastor que comenzó contigo en el amanecer de tu historia te acompañará hasta el último día y aún después te recibirá en su casa. Y allí, en esa morada eterna, no habrá más valles, ni lágrimas, ni temor. Solo gratitud, solo paz, solo Dios. Y mientras llega ese día, vive con fe, camina con esperanza y ora con gratitud, sabiendo que cada paso está marcado por su bondad y sellado por su misericordia. El bien y la misericordia no solo te seguirán, te alcanzarán. Y cuando eso ocurra, sabrás que todo tuvo sentido. Sabrás que los días grises también formaban parte del plan, que las lágrimas no fueron en vano, que los silencios de Dios eran respuestas disfrazadas de espera. Cada valle, cada oración sin respuesta, cada puerta cerrada, fue necesaria para llevarte hasta este punto, porque el pastor nunca te perdió de vista. Incluso cuando tú te alejaste, Él siguió tus pasos. Y cuando te cansaste de buscar, fue Él quien te encontró. Su misericordia te envolvió sin exigir perfección. Su bondad te restauró sin pedir explicaciones. Y ahora, mientras contemplas lo que has vivido, puedes decir con certeza, Dios siempre estuvo allí. Hay algo poderoso en llegar al final del Salmo 23. No se trata solo de terminar una oración, sino de entender una verdad que sostiene la vida entera. Dios nunca te abandona. Cuando el alma lo comprende, algo cambia para siempre. Ya no temes lo incierto, ya no dudas del futuro, ya no te atormenta el pasado, porque sabes que el pastor que te llamó también te guardará hasta el último día. Y cuando las sombras regresen, solo tendrás que recordar lo que aprendiste en este camino, que el bien te sigue, que la misericordia te cubre y que la presencia de Dios te rodea. Vivimos en un mundo que corre sin rumbo, que busca respuestas en lugares vacíos, que confunde éxito con plenitud. Pero tú conoces un secreto que cambia todo. La verdadera plenitud está en la presencia de Dios. No necesitas tenerlo todo para sentirte completo, solo necesitas saber que Él está contigo. Porque cuando su presencia habita en ti, todo lo demás encuentra su lugar. Por eso, no temas al mañana, no temas a la incertidumbre. El mismo Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá hoy y te acompañará mañana. Y si algún día vuelves a sentirte débil, recuerda el recorrido de este salmo. El pastor te llamó, te guió, te restauró, te protegió, te ungió y te colmó de su bondad. Él fue tu refugio en los días oscuros, tu descanso en las tormentas, tu fuerza en la debilidad. Nada de lo que viviste fue inútil. Cada oración, cada lágrima, cada suspiro fue parte del diseño divino. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, Dios te dice al corazón, no temas, mi bien y mi misericordia estarán contigo todos los días. Y cuando terminen tus días en la tierra, mi presencia será tu hogar eterno. Esa es la promesa que vence al miedo. Esa es la fe que no se apaga. Esa es la razón por la que sigues de pie. Porque no caminas hacia la incertidumbre. Caminarás con el pastor que ya venció por ti. Así que respira profundo, agradece por lo vivido y camina con esperanza. El bien te sigue, la misericordia te cubre y la presencia de Dios te espera al final del camino. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad, fue el Espíritu Santo quien te trajo a este momento, porque hay palabras que se escuchan con los oídos, pero hay mensajes como este que se escuchan con el alma. Has recorrido junto a mí cada paso de este salmo. La guía del pastor, la paz en los pastos verdes, la fuerza en el valle, la protección de su vara, la honra de la mesa, la unción del aceite y la promesa eterna de su presencia.
Y ahora, al final, puedes mirar atrás y ver algo claro. Dios nunca te soltó. Él estuvo ahí cuando las lágrimas callaban tu voz. Estuvo en los silencios que creíste vacíos. Estuvo en los caminos donde sentías que ya no podías más. Y sigue aquí, esperando que cada palabra de este salmo se convierta en vida dentro de ti. Por eso, antes de terminar, quiero invitarte a que cierres tus ojos por un instante y digas con el corazón: Señor, gracias, porque fuiste mi pastor, mi descanso, mi fuerza, mi escudo y mi paz. Esa gratitud tiene poder, porque lo que se agradece se multiplica. Y cuando reconoces la fidelidad de Dios, su presencia se hace aún más tangible en tu vida. No olvides esto: el bien y la misericordia no son recuerdos, son compañeros fieles que caminarán contigo todos los días de tu vida. Y cuando te sientas débil, vuelve a este salmo. Escúchalo, medítalo, déjalo hablarte como lo hizo hoy, porque su verdad no cambia y su promesa no expira. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invito a compartirla con alguien que lo necesite. Hazlo con amor, no por obligación, porque quizá esa persona está atravesando su valle y estas palabras podrían ser el faro que lo guíe de regreso a Dios. No es solo compartir un video, es compartir esperanza. Y cuando compartes esperanza, también te conviertes en instrumento del pastor. Así que, mientras termina esta oración, permite que la música te envuelva. Deja que tu corazón descanse y que la paz de Dios llene cada rincón de tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su luz brille sobre ti, que su bondad te acompañe y que su misericordia te abrace siempre, desde ahora y por toda la eternidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.